Bueno, acá estamos en Club 01 con Guillermina Gordoa. Muchas gracias por los minutos, sé que estás a full, a mil, con mucha agenda aquí en Puerto Madryn. Ella es la directora nacional de políticas de género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Muchas gracias por los minutos y bueno, bienvenida. Gracias, un placer. Bueno, has tenido un año intenso trabajando por Zoom, ahora es momento de venir al campo, ¿no? Así es, nos toca empezar a recorrer igual muy contenta todo el país y bueno, Puerto Madryn con los Juegos LGBT fueron las primeras salidas, al menos desde la Dirección de Políticas de Género, así que feliz. Además con una agenda súper intensa y variada, así que muy contenta. Ya últimos días. Sí. Pero nada, es muy interesante todo lo que pudimos hacer. Muy bueno. Bueno, trabajando con esta secretaría que es nueva, ¿no? ¿Cómo surgió esta posibilidad? Bueno, Inés Arrondo, la primera secretaria de Deportes de la Nación, una leona, sabemos que se suman una mujer del deporte y creo que mucho tiene que ver ella en la creación de este área. Totalmente. Inés asume, habiendo ella también atravesado desde su vida deportiva, pero además con su mirada política, lo que es las desigualdades en el mundo del deporte para las mujeres, y entendió rápidamente, además que en el contexto, y en un contexto nacional y una propuesta del gobierno nacional en su totalidad con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que era necesario empezar a tener dentro de la estructura de la Secretaría de Deportes un área que se ocupara específicamente de trabajar en revertir los obstáculos y las dificultades en el acceso, la permanencia y el desarrollo de las mujeres en el deporte y por supuesto también de toda la comunidad, ¿no? Entonces ella toma la decisión de crear en la estructura la Dirección Nacional de Políticas de Género con esta misión que nos dio a mí y a todo el equipo de trabajar programáticamente en, bueno, cómo empezamos a hacer para revertir las brechas de género existentes al día de hoy en el mundo del deporte. ¿Y qué fue con lo primero que te encontraste? ¿Por dónde encaraste? Y encima en pandemia. Lo primero, bueno, un poco metodológicamente fue diseñar en conjunto con el gabinete y con Inés a la cabeza los planes estratégicos, ¿no? Estratégicamente en los primeros 2 años, que era lo que nos proponíamos y que nos proponíamos en materia de política pública, y como siempre decimos, está por un lado todo el componente de formación, de sensibilización, pero en el diseño de una política también tenemos que tener muy en claro cuáles son los resultados a los que queremos llegar, cuáles son los diagnósticos de los cuales partimos y cuáles son los pisos que hay que cambiar. Así que un poco lo primero fue definir los pilares de la gestión, que un poco se diseñaron en torno a 3 grandes pilares. El primero tiene que ver con la igualdad de oportunidades, entendido esto como políticas de discriminación positiva, que quiere decir que si entendemos que hay una desigualdad estructural, la única forma de achicar esa brecha tan grande que hay es invirtiendo para que esto se equipare. Entonces aquí tengo una claridad enorme de decir, si tenemos esta diferencia, para que esto se equipare, acá hay que invertir dinero, hay que invertir proyectos, hay que invertir en ideas. A eso le llamamos política de discriminación positiva, que es decir, bueno, cuáles son todas los proyectos, los programas que vamos a hacer específicamente para las mujeres y la comunidad LGBT, ¿no? Y más. Entonces, todo eso es uno de los pilares, igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades per se va a ser igualdad si achicamos la brecha, si no, no es igualdad. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes pilares. El otro pilar es la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas deportivas, que implica todo el trabajo que yo hago hacia adentro de la estructura del deporte, con todas las demás áreas, para que esta mirada se incorpore en todo lo que hacemos. ¿Qué sería eso? Un contrato de beca de atleta, los reglamentos, nuestros Juegos Evita nacionales, nuestras federaciones nacionales, su composición, toda la estructura del deporte que empieza a tener una perspectiva de género incorporada. Quizás una forma fácil de entenderlo es a cargo del subsecretario Daniel Díaz, está todo lo que es deporte federado y entonces empezamos a trabajar fuertemente en un reglamento de becas que incorpore nuevos derechos, una distribución de becas equitativa en iniciación y desarrollo y un camino de paridad de género en las becas de alto rendimiento hacia un escalonado de años, ¿no? Entonces eso es incorporar a todo lo que ya funciona en el deporte esta mirada. Ese es el otro gran pilar, que es la transversalización, y después otro gran pilar es el plan de eliminación de violencias por motivos de género en el deporte,
que tiene que ver con todo el trabajo que hacemos para prevenir, accionar con medidas concretas y sancionar, si se quiere, las violencias que se dan en el mundo deportivo, ¿no? Sí. Esos 3 pilares son del plan, y cada uno de estos planes adentro tiene varios proyectos, sí, pero se nos ordena de esta manera para poder entender las distintas acciones que vamos haciendo. Sí. Y todas esas acciones, ¿no? Antes de olvidarme, ¿fueron bien tomadas, bien recibidas por los protagonistas? Digo, no sé, hablando con deportistas, con entrenadores. Más grande aún desde las federaciones, desde las secretarías de deportes provinciales. Yo creo que, a ver, todo este plan que yo te cuento que son como los pilares, se traducen en acciones algunas de capacitación. Trabajamos muy fuerte con capacitaciones este año en todo el país. Un poco la pandemia y la tecnología nos ayudó a poder recorrer todo el país en ese sentido y aceleró quizás el uso de plataformas que en otro momento no se usaban. Entonces la verdad que fue muy gratificante en ese sentido poder trabajar desde Ushuaia hasta Jujuy, provincia por provincia, gracias a la tecnología. ¿Con qué nos encontramos? En todo esto es el pilar de formación, ¿no? Arrancamos entendiendo que lo primero que teníamos que hacer, más allá de estos grandes ejes, era discutir qué es hablar de género en el deporte. ¿Con quiénes? Con las estructuras del deporte, con las federaciones nacionales, con las federaciones provinciales, las secretarías de deporte y las referentes que tenemos en todo el país que vienen trabajando en el tema, y con las deportistas, ¿no? Y con los deportistas y entrenadores. Entonces, armamos todo un proyecto de capacitación, recorrimos el país y te encontrás con varios escenarios. Te encontrás con la necesidad muy fuerte por desconocimiento. Entonces el mundo está cambiando, ¿no? ¿Viste? Está en transformación constante, y a todos les pasa y a todas les pasa que por tener sobrinas, amigas, hermanas, hijes, lo que sea, tienen en la mesa de sus casas el debate. Totalmente. El debate lo tienen, ¿no? Porque la sociedad cambió, esto está pasando. Entonces, quizás a veces lo que aprendimos era cómo hacer que esas personas que en realidad están debatiendo todo esto, porque se está debatiendo en la agenda pública, lo trasladen ese debate al deporte, porque parecían como escindidos, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje de que la necesidad está, de que el debate está en agenda, pero que a veces cuesta entenderlo en el mundo del deporte. Cuando podemos articular esa necesidad con un acompañamiento de ayudar a pensar, la verdad es que nos encontramos con una excelente recepción, porque también hay temor, hay desconocimiento, no está muy claro de qué estamos hablando. Entonces creo que también es llevar tranquilidad, poder explicar, poder saber qué es esto de hablar de género en el deporte, y no es sin resistencias, claramente. Hay muchas resistencias también. Sí. Yo siempre digo, las resistencias aparecen claras cuando hablamos del poder, sobre todo, ¿no? Quizás cuando tenés otras discusiones, no tanto, porque creo que hay una idea de que esto está cambiando y hay un consenso de que algunas cosas ya no deberían ser como eran en general. Sí. Pero cuando empezamos a discutir un poco el poder, y cuando hablo de poder hablo de las estructuras de gobierno, de las instituciones, cuando hablo de que cuando hablamos de género no es hablar solamente de las mujeres, hablando de las cosas de las mujeres, sino que estamos hablando de que queremos discutir política, economía, que esto siempre lo planteé en eso, ¿no? Yo soy secretaria de Deportes y discuto sobre el deporte argentino y gobierno el deporte argentino, no las cosas de género solamente. Hay una tendencia a llevarnos siempre para el lado de que si hablamos de género, solo podemos hablar de género y de las cosas de las mujeres. Y en realidad justamente el debate, y lo que uno debate cuando dice queremos paridad en las comisiones directivas de los clubes, queremos paridad en las comisiones directivas de las federaciones, queremos discutir poder, queremos gobernar, queremos meternos en la vida de la institución, en nuestro caso del Estado, queremos tomar decisiones. Y esas decisiones no son sobre las cosas de género, son decisiones sobre la economía, la política, sobre toda la vida institucional. Yo creo que ahí es donde aparecen las mayores resistencias y aparecen todos estos prejuicios y años de nuestra sociedad patriarcal, ¿no? ¿Cuánta paciencia hay que tener? Sí. Yo siempre digo, es como entender también
al menos desde la función pública, ¿no? Que esto siempre está bueno porque están todos los activismos, la militancia, que sin todos esos movimientos organizados de mujeres y de la diversidad no estaríamos donde estamos. Y Inés siempre dice, no llego sola acá, llego por un activismo y una militancia que ganó y conquistó estos espacios. Totalmente. Creo que es fundamental que exista eso y desde la función pública tener la claridad de que hay que acompañar los procesos de transformación. Hay cosas que siempre digo yo, no son debatibles, esta legislación no es debatible. Yo puedo debatir opiniones un montón, podemos discutir, pensar, juntos un montón de cosas. Ahora, las leyes de nuestro país son las leyes de nuestro país. Para todos, para todas, para todos, para el deporte también. Entonces a veces pareciera que el deporte estuviera por fuera de la legislación argentina en sus prácticas. Entonces ahí yo en eso soy irreductible, ¿no? Eso no se debate. Tenemos que garantizar los derechos consagrados en nuestras leyes y el resto debatamos lo que quiera. Pero no es opinable. No es opinable. Entonces trabajamos mucho en hacer este puente de comprender cuáles son las leyes que nos indican al deporte también cómo tenemos que funcionar y todos esos derechos que no se están respetando en el mundo del deporte, ¿no? Entonces, un poco enseñar cómo la ley de violencia de género en nuestro país instituya el deporte como un ámbito, que esos tipos y modalidades de violencia se expresan de modo singular en el deporte y que hay una ley que las regula y que perpetrarla es ilegal, ¿no? Por decir de algún modo. Entonces, bueno, ir haciendo todo ese trabajo que es educativo, pero que a veces no alcanza solo con educar. Y entonces ahí vienen también todos los cambios reglamentarios, ¿no? Tanto en la Secretaría de Deportes de la Nación como todo lo que viene impulsando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿no? Creo que esto es un trabajo también mancomunado en ese sentido, sí, creo que es una línea política de gobierno, la igualdad. Entonces, bueno, creo que eso hace que podamos trabajar empujando organizadamente todo aquello que tiene que ver con garantizar y ampliar derechos. Y la ley Micaela, ¿no? Inmersa también en el deporte. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está implementando? ¿Qué es lo que se viene? La ley Micaela nace para los poderes del Estado, ¿no? Entonces, un poco después a raíz de lo que fue el asesinato por parte de los rugbyers en su momento en Villa Gesell, empieza a haber un reclamo muy fuerte social respecto a la importancia de que la formación en género no solo fuera para los poderes del Estado, sino también para el deporte. Y a partir de ahí, algunas provincias, pionera Buenos Aires, Córdoba, empiezan a hacer la ley Micaela para el deporte a nivel provincial y se empieza a implementar por las provincias de forma obligatoria para los clubes, especialmente las instituciones del deporte, la formación en género para sus comisiones directivas. Creo que más allá de la ley, esto que yo planteo de la necesidad que aparece y de la agenda pública llevó a que muchos clubes y muchas federaciones recurrieran igualmente, aunque no estuviera en su provincia la ley, a pedir ser formados, a pedir capacitaciones, porque es una necesidad muy grande también. Cuando no es una necesidad enorme, tenemos también siempre las áreas de género de las instituciones empujando para que esto Y si no hay área de género, se crea. ¿Por qué? La necesidad misma ante alguna situación. En el área nuestra estamos convencidas de que las áreas de género en las instituciones son fundamentales. Teniendo en claro de que no tiene que pasarnos, de que estar en el área género te saque esto que hablábamos antes, ¿no? Entonces, como estás en el área género, ocupate de las cosas de género, pero no en otras discusiones, ¿no? Cuidándonos de ese riesgo, creo que hay que fortalecer muchísimo las áreas de género y diversidad en las instituciones, porque en definitiva son los compañeros que nos empujan todo el tiempo que estas cosas se hagan. Y la verdad que fue un año de muchísimo trabajo con las comisiones directivas de clubes, incluso los más grandes del fútbol argentino, ¿no? Clubes de barrio y pueblo como clubes del fútbol argentino, lo que estuvimos trabajando mucho con sus comisiones directivas por una necesidad de empezar a debatir estos temas, porque además hay una exigencia muy grande por el uso de los protocolos adecuadamente. Entonces
Con la ley Micaela en el deporte esto favoreció que esta obligación lleve a que quienes no estaban tan convencidos tengan que hacerlo igual, pero también ya había mucha demanda, fue un año de muchísima demanda de formación y después nosotros a nivel federativo directamente lo venimos trabajando con acuerdos con las federaciones nacionales, en los cuales hicimos como un acta, acuerdo sobre la incorporación al plan de eliminación de violencias, que incluye la obligatoriedad de formación de las federaciones, y esto lo estuvimos haciendo todo el año. Trabajamos con muchísimas federaciones nacionales, algunas provinciales también, y con la idea de que se armen las áreas género dentro de las federaciones también, ¿no? Porque sobre todo creo que el desafío más grande es dejar estructuras siempre organizadas al interior de la institución para que esto permanezca, porque sabemos que no se va a resolver con un taller o una formación o un proceso de capacitación. Y es algo que tiene que ser intensivo, ¿no? Que tiene que ser constante. Y que tiene que tener la posibilidad de, por un lado, pensar, discutir y formarnos, y después de revertir prácticas y hábitos. Claro. Y eso es todo el tiempo, todo el tiempo. Lleva mucho, lleva. Va a llegar el momento en el que hay que aplicar todo. Exactamente. Guille, sabemos que bueno, que hablando del acta de acuerdo, bueno, me comentaste fuera de aire, bueno, el acuerdo con la municipalidad, también con Chubut Deportes, que no una representante provincial. Contanos acerca de eso, porque bueno, está la necesidad aquí en nuestra provincia y que finalmente llega a su fin. Viste que recién te decía el tema de la estructura organizada, ¿no? Que es fundamental para la política pública y que tener como... hay una misión de Inés muy grande para el deporte, que es lo federal también, ¿no? Entonces, junto con el gabinete, con Mime Villegas, que es la directora nacional de gestión federal también, uno de los objetivos que nos pusimos fue decir cómo hacemos para tener a lo largo y al ancho del país alguien con quien articular los temas de género, y que esto no quede además federalmente entendido en las capitales de las provincias, sino al interior de cada provincia también. Entonces iniciamos un proceso al que llamamos la Red Federal de Género y Deporte. La Red Federal nació muy a principio del 2020, porque fue uno de los primeros proyectos que tuvimos, donde con una diplomatura que hicimos con la UBA de Género y Deporte, que trabajamos en conjunto, le dimos becas a una referente por provincia para que empiece a trabajar específicamente en el área de deportes de la provincia el tema de género. Así que en Chubut está Yolanda, que es la representante dentro de Chubut Deporte, con quien estamos articulando, que estuvimos reunidas justo en esta semana de trabajo para empezar a diseñar los próximos pasos dentro de Chubut, de todo el Chubut, con varias acciones, ¿no? Sí. Un poco para Chubut lo que estamos pensando es trabajar primero en un mapa que nos permite entender la realidad de las mujeres y las personas LGBTI más en el deporte, saber qué deportes se practican, quiénes lo practican, quiénes no están pudiendo acceder, en el Chubut profundo, en todo, ¿no? Sí. En toda la provincia. Sí. Y esto en paralelo ir haciéndolo a nivel diagnóstico, pero sin que esto no sea, digamos, en oposición a empezar todo el tema de formaciones en clubes y federaciones provinciales, sobre todo en clubes en género. Bien enfocado a la práctica del deporte. Entonces vamos a trabajar con Abrir el Juego. Abrir el Juego son materiales que hicimos, que lanzamos a mediados del 2020 con una alianza con Iniciativa Spotlight, que es de Naciones Unidas y la Unión Europea, con la Nuestra Fútbol Feminista, que es una organización de Buenos Aires, y con Asociación Acá, que es una asociación de contenidos también del deporte. Entonces nos juntamos e hicimos todos unos contenidos que se llaman Abrir el Juego, que tiene juegos adentro. Mónica Santino está en esa. Exacto, con Moni Santino trabajamos todo esto, y son materiales que están disponibles para imprimir en nuestra página, y que la idea es que se lo apropie cada provincia y cada referente para usar en cada localidad. Así que bueno, estuvimos ahí trabajando con Yolanda y también acá con el intendente de Puerto Madryn. Firmamos también un acta acuerdo que tiene que ver con incorporarse a todo este trabajo que vamos a hacer. Así que bueno, esta red federal arrancó con las referentes provinciales y sigue el 2021 con las referentes de las federaciones nacionales.
que tiene este objetivo, tiene el objetivo de crear el área género y deporte adentro de la estructura de deporte de cada provincia y de cada federación, y cuando no se puede crear un área, un programa, y cuando no es un programa es una referente, pero que pueda llevar la discusión y las acciones hacia el interior del deporte, para que no quede este desfasaje, ¿no?, del deporte con otros avances en materia de género, que es un poco lo que uno se encuentra como diagnóstico, ¿no? Y algo que, bueno, te contaba la charla que he tenido con una amiga entrenadora, esto de que se cree un área de género en clubes o en una determinada federación o de cada disciplina, ¿no? También hace que el hombre preste atención al momento de sus conductas, de sus acciones, ¿no te parece? Yo le llamo, siempre digo, observancia pedagógica. Así lo he titulado. Bueno, sos psicóloga, entonces todo eso... No es fácil porque, como vos decís, no hay muchas resistencias y a veces hasta, uy, al final, qué pesada, ¿no? Como siempre lo mismo, otra vez. Y a mí era un chiste, claro, ¿no? Pero, ¿qué para...? Y la verdad es que tenemos un país, digo, que tiene un femicidio por hora. Nuestro presidente estuvo la semana pasada o está reunido con los familiares de Úrsula, entonces creo que todavía no se termina de entender lo que se llama el iceberg de la violencia, y es que para que se llegue a lo más alto de la violencia machista, que es un femicidio, abajo hay un montón de capas, y esas capas tienen una parte visible y una parte invisible, ¿no? Porque esto es como un iceberg así. Toda la parte invisible son estos chistes, son estos micromachismos. Entonces, creo que es fundamental que quienes encarnan estas situaciones puedan verlo de ese modo. Que para que esto existe todo esto abajo que lo sostiene, y que no podemos ir con esas complicidades. Que sabemos que es difícil, que sabemos que fueron años de una educación, pero también es un llamado a que los varones repiensen sus masculinidades. No podemos seguir validando las sombrías y construyendo lo varonil de esta manera, ¿no? Entonces creo que avanzamos un montón, nos falta mucho, pero creo que es un buen contexto para seguir trabajando en esto. Y creo que es eso lo que Inés también vio y propone cuando decide crear esta área, ¿no? Decir, hay cosas que viví, hay cosas que vi, hay cosas que vi que pasaban a otras compañeras, y es momento de revertir esto que se ha vivido naturalmente, ¿no? Creo que obviamente, como todas las mujeres, y ni hablar, las identidades disidentes, hemos ingresado tarde a un montón de cosas. El deporte es lo más, ¿no? Empezamos muy tarde al mundo del deporte también. Entonces, bueno, resiste. Y nace de un paradigma súper masculino. Entonces, no es casual que sea uno de los ámbitos que resiste tanto a la transformación. Su propia historia, su propia construcción binaria, hace que resista también incluso más o igual, pero uno siente a veces que más que otros sectores por el ícono que representa, ¿no? Visto las compañeras de fútbol, Moni, las compañeras de la selección argentina, las compañeras de los equipos que juegan al fútbol siempre, y más en el fútbol, ¿no? Pero bueno, en todas las disciplinas nos pasa. Guille, la última. Bueno, ojalá que tu gestión no finalice 4 años, pero sí, ojalá. En el análisis general, en el balance general, en estos 4 años, cuando culmine tu gestión, ¿cómo te querés encontrar en la Dirección Nacional de Políticas? Mira, Inés nos dio objetivos muy claros. Tenemos que claramente intentar llegar, si no es a la paridad, muy cerca en los órganos de representación. Yo no sé si vamos a ver la paridad concreta, pero lo más cerca posible sí, y al menos en todo lo que depende de nosotros y de nosotras en la estructura del deporte.
Tenemos que haber generado y creado las áreas género de la mayor cantidad de instituciones posibles y esto es nuestro compromiso con las provincias y las federaciones, y tenemos que haber revertido sí o sí los pisos de participación de las mujeres y las personas LGBT en el deporte, ¿no? Como números concretos que hayamos revertido. Inés siempre dice, la desigualdad se mide muy claramente en números, los metros cuadrados en las canchas, el horario y los tiempos en las canchas, el tiempo que tenemos las mujeres para practicar deporte, porque es la discusión sobre las tareas del cuidado, la cantidad de páginas o de, vamos a decir hoy, horas en televisión que se le da al deporte femenino, ¿no? Entonces son todos, y bueno, la cantidad por supuesto de mujeres que estamos en los lugares de decisión, son todos esos números los que tenemos que haber cambiado cuando termine la gestión. Y ojalá sí sea. Ojalá sí sea, sí. Guille, muchísimas gracias por tu minuto. Por favor. Muchísimas gracias por la visita a nuestra ciudad. Espero que vos y tu familia lo hayan disfrutado mucho después de tantos años en el que tenías. Así que bueno, gracias y bueno, esperemos que dentro de 4 años, como decís, los números nos favorezcan. Ojalá que sea, para eso estamos trabajando, así que yo creo que sí, que seguramente vamos a tener buenos resultados para compartir, porque es lo que estamos trabajando intensamente con todo el gabinete y con Inés, así que estoy segura de que va a suceder. Muchísimas gracias por la recepción. Muchas gracias, Guille. No, por favor.